Hechos capítulo 18 y verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor. Le voy a pedir mucha atención. Vamos a estar meditando en estas noches en el tema el bautismo en agua. En esta noche vamos a estar tomando el tema del bautismo conforme a la historia cristiana. Algunas áreas muy importantes, algunos puntos muy especiales que vamos a estar tocando. Una vez más, le leo la escritura, Hechos capítulo 18, verso 8, que dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oiga esto, oyendo, creían y eran bautizados. La palabra de Dios establece que el hombre escuche el mensaje del evangelio. Luego de escucharlo, crea a ese mensaje. Y después que haya creído a ese mensaje, entonces sea bautizado en agua. En este día estuve haciendo una invitación a las personas que ahora han creído en Cristo, que ahora aman a Dios, que ahora están siendo instruidos por la palabra del Señor, y les invité a que hicieran la decisión de bautizarse, porque hay muchos hermanos y hermanas que no podemos decir que no han nacido de nuevo porque hay fruto. Ahora vemos la conversión en ellos, pero hay muchos hombres y mujeres que fueron bautizados de niños y ahora últimamente han creído al evangelio y les han dicho que no deben bautizarse en agua porque ya ellos fueron bautizados cuando eran niños y que lo único que les faltaba era creer en el evangelio. Pero yo quiero decirles que no están correctos, y no están correctos porque donde quiera que en la palabra de Dios se habla acerca del bautismo, siempre se habla de que se debe escuchar el evangelio, creer al evangelio y luego ser bautizados. Esto lo dice la palabra del Señor. Debemos saber que la Iglesia Católica, si conoce del bautismo, la única fuente de conocer del bautismo es la Biblia. De manera que si conoce del bautismo por la Biblia, entonces debe saber que no se debe bautizar una persona sin que antes le sea predicado el evangelio y esa persona crea en el evangelio. Una vez más les leo esto, Hechos capítulo 18 y en el verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, oiga esto, creyó en el Señor con toda su casa. Y termina diciendo muy claramente, y muchos de los corintios, oiga esto, oyendo, creían y eran bautizados. Un niño recién nacido puede oír, yo creo en eso, pero no puede creer, porque no puede entender lo que uno le diga. Por lo tanto, no se le debe bautizar en agua, porque si se le está bautizando conforme a lo que dice la Biblia, entonces se está en un error. Se está en un error porque se está bautizando a alguien que no ha creído. Y si una persona no ha creído en el Señor, no se le debe bautizar, así sea la organización que sea, porque la palabra de Dios no respalda tal cosa. En estos momentos yo quisiera invitarles a leer una escritura, y esta se encuentra en Juan, en el capítulo 3 y en el verso 3.
El tema que hoy comenzamos se titula La regeneración bautismal. Esta frase quiere decir que hay quien cree que ocurre una regeneración por medio del bautismo. La palabra regeneración quiere decir volver a nacer, hacer algo nuevo, hacerlo otra vez. De manera que el tema se titula regeneración bautismal. ¿Por qué? Porque vamos a estar descubriendo por la palabra de Dios si es que el bautismo produce el nuevo nacimiento. Leamos lo que dice aquí, Juan capítulo 3 y en el verso 3, ¿ya lo tenemos? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta traducción hay un pequeño error ahí, porque en el original dice el que no naciere de arriba, o el que no naciere de Dios, que es lo más correcto. Entonces, el que no naciere de arriba, el que no naciere de Dios, no puede ver el reino de Dios. Entonces, por eso es que los cristianos siempre hablamos de que hemos nacido de nuevo, de que somos nuevas criaturas en Cristo, de que ahora ya no somos los mismos. O sea que hablamos del nuevo nacimiento. Una vez más, este es uno de los versículos que nos habla acerca del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo o de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Quién es el que estaba hablando ahí? El mismo Cristo. El mismo Cristo le dijo a un maestro de Israel: tú tienes que nacer de nuevo. La forma como tú tengas que ser nueva criatura o nacer otra vez, tiene que ser de parte de Dios, tiene que ser por el poder de Dios. Dios tiene que hacer una obra en tu corazón. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Primeramente le estoy mostrando el fundamento de la escritura de cómo es que el hombre puede nacer de nuevo. Después de eso le voy a mostrar cómo hay algunas organizaciones que creen que el bautismo es el que da la nueva vida espiritual, lo cual no es correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Vayamos ahora a Juan capítulo 1 y en el verso 12. Todas estas escrituras hablan acerca del nuevo nacimiento, de ser nueva criatura en Cristo Jesús. Ya lo tiene. Juan capítulo 1 verso 12, ponga mucha atención. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios conforme a esta escritura? Cuando nosotros recibimos el sacrificio de Cristo. Porque dice a los que le recibieron, a los que reciben a Jesús. Pero recibimos ese sacrificio de Jesús, o recibimos a ese Cristo que está en gloria, que ya fue a la cruz y murió, que fue a la sepultura y que resucitó de entre los muertos y ahora está en gloria. Al creer en ese Jesús, nosotros recibimos el sacrificio, y por creer en el sacrificio de Jesús, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. De manera que aquí vemos dos escrituras de cómo una persona puede nacer de nuevo, puede ser nueva criatura. Y el tema que estamos tocando se titula la regeneración bautismal. Porque usted va a escuchar a muchas personas decir
que por medio del bautismo o por el hecho de sumergirle en el agua es que usted tiene el nuevo nacimiento. Y ahí se comete un grave error, porque se le da más virtud al agua del río o al agua de la pila del bautismo que a la fe que se debe tener en el sacrificio de Cristo. Así es que no es el agua la que da el nuevo nacimiento, es la fe en Cristo, la obra del Espíritu. Cuando uno cree en el sacrificio de Cristo, ahí es que Dios obra en el corazón de aquella persona. Cuando se cree en Cristo, inmediatamente Dios, que es Espíritu, hace la obra en nuestro corazón. Por eso dice por allá en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Cuando yo creo en el sacrificio de Cristo, inmediatamente el mismo Dios me da la noticia acá adentro y me dice: ahora eres mi hijo. Mas no soy hijo de Dios por meterme al agua, soy hijo de Dios por recibir el sacrificio de Cristo. Y al recibir el sacrificio de Cristo es que Dios hace esa entrada en nuestro corazón, convirtiéndonos desde ahí en templos gloriosos del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Si usted está entendiendo, dele un aplauso al Señor, pero déselo con todo su corazón. Una vez más le recuerdo, le estoy presentando lo que dice la Escritura conforme al nuevo nacimiento, para luego presentarle las Escrituras que se dan, donde se enseña que por medio del bautismo es que se nace de nuevo. En otras palabras, no tengo por qué hablarle primero de lo que enseña alguien acerca del nuevo nacimiento por el bautismo. Primeramente le voy a presentar el billete verdadero y después usted mismo, usted misma va a descubrir el billete falso. No tengo por qué estudiar las otras organizaciones. Aquí tengo el mapa, aquí tengo el mapa del tesoro. Aquí nos vamos a descubrir primeramente, lo primero que vamos a descubrir, cómo una persona nace de nuevo. Y ya leímos dos escrituras que nos enseñan que solamente por la fe en Cristo, que solamente por Dios es que se nace de nuevo. El que no naciere de lo alto, dijo Cristo, no puede ver el reino de Dios. Cristo no dijo: el que no se meta al agua y nazca por el agua no puede ver el reino de Dios. Cristo dijo: a menos que nazcas de arriba, tú puedes ver el reino de Dios. No dijo a menos que nazcas de abajo del agua. Él dijo: a menos que nazcas de los cielos, de Dios, tú puedes ver el reino de Dios. Gloria a Dios. Vayamos a Romanos capítulo 8 y verso 16. Esta es la palabra del Señor. Si en algo aquí le fallo, reclame. Romanos capítulo 8 verso 16. Es más, vamos a leer desde el verso 15. ¿Ya lo tenemos? Ponga mucha atención. Romanos capítulo 8 verso 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, o Padre mío. Claramente dice el apóstol Pablo: el Espíritu que ha hecho entrada en ti, ahora eres templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu que ha entrado en ti no es el espíritu de esclavitud, es el Espíritu por el cual clamamos Padre mío. En otras palabras, cuando ese Espíritu entra a ti, ese Espíritu te dice: ahora eres mi hijo. Y entonces tú puedes decir Padre. No puedes decirle a Dios Padre hasta que ese Espíritu viene y hace entrada y dice: eres mi hijo. O sea, como que el Padre está lejos, el Hijo está lejos, y de pronto se encuentran los dos. El Padre dice: Hijo mío, y el Hijo dice: Padre. Se descubre el uno al otro ahí por medio del sacrificio de Cristo. Vea lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo
el mismo Espíritu, o Dios que es Espíritu y que hace su entrada en nosotros al creer en Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad que no es el agua del bautismo la que nos dice eres hijo de Dios? Es el mismo Espíritu cuando hace su entrada a nosotros que nos dice eres hijo de Dios. Entonces no es por el agua del bautismo que se nos anuncia que somos hijos de Dios, sino que somos nuevas criaturas porque creímos en Cristo, y Dios que es Espíritu hace su habitación en nuestro corazón. ¿Entendimos? Primera de Corintios capítulo 4 y en el verso 15, ponga mucha atención aquí. Primera de Corintios capítulo 4 y en el verso 15. Primeramente estamos descubriendo cómo se nace de nuevo. El tema de hoy se titula regeneración bautismal. En otras palabras, ¿hay una regeneración por el bautismo o se nace de nuevo por el bautismo? La palabra regeneración quiere decir hacer una cosa nueva, nacer nuevamente, nacer otra vez. ¿Entendimos ahí? Primera de Corintios capítulo 4 y en el verso 15, el apóstol Pablo dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, la palabra ayo quiere decir tutor o maestro o guía. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Oiga esto: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo los engendré a ustedes, dice, por el Evangelio. En otras palabras, por el Evangelio que vino a vuestro corazón cuando se los prediqué, ustedes se convirtieron en nuevas criaturas, o ustedes nacieron de nuevo. De manera que no es por ir a meterlos al río o por ir a meterlos a la pila del bautismo que ustedes son hijos de Dios. El apóstol Pablo claramente dice, Primera de Corintios capítulo 4 y en el verso 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 tutores, 10,000 maestros, no tendréis muchos padres. Oiga esto: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora que estás en Cristo eres nueva criatura, y viniste a ser nueva criatura porque el Evangelio vino a tu corazón, lo creíste. Hablar del Evangelio es hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Evangelio no quiere decir todo Mateo, todo Lucas y todo Marcos y todo Juan. Evangelio quiere decir las buenas noticias del cielo. Y las buenas noticias del cielo son: Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, fue a la sepultura, resucitó de entre los muertos, está en gloria. Recibe ese sacrificio, recibe a ese Cristo glorificado en tu corazón, y entonces tú vas a nacer de nuevo. Te va a alumbrar la luz de Dios, se te va a abrir un nuevo horizonte, serás nueva criatura. Dios te engendra por medio del Evangelio, según dice Pablo. No se nos engendra por meternos al agua, se nos engendra porque la palabra de Dios viene a nuestro corazón, y ahí es donde el Espíritu hace la obra. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Gloria al Señor. Veamos entonces lo que dice ahora la segunda de Corintios capítulo 5 y en el verso 17. Primeramente le estoy descubriendo cómo es que una persona nace de nuevo o es nueva criatura según la palabra del Señor. Porque mucho se enseña que se nace de nuevo cuando una persona se bautiza. Ya tenemos la escritura. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, oiga lo que dice:
De modo que si alguno se bautiza, no dice así. ¿Qué dice entonces? De modo que si alguno está en Cristo, se une a Cristo, recibe el sacrificio de Cristo por la fe. De modo que si alguno está en Cristo, se sitúa en Cristo, se une a Cristo, entonces viene a ser ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Venga conmigo a Juan capítulo 3 y verso 5, para que se dé cuenta cuáles son las escrituras que se toman para asegurar que una persona nace de nuevo por ser bautizada. Juan capítulo 3 y en el verso 5. Seguramente que hay fundamento escritural. Cada quien que tiene una doctrina, sea cual sea, tiene un fundamento en la palabra. Lo que tenemos que descubrir si ese fundamento es sólido. Si no es sólido, se va a derrumbar, y no lo derrumba un hombre. La misma palabra derrumba lo que no está sólido. ¿Ya lo tenemos todos? Juan capítulo 3, verso 5. Quien asegura que se nace de nuevo por medio del bautismo, tiene como fundamento esta escritura. Juan capítulo 3, verso 5, donde dice: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta escritura se toma para decir que se nace de agua por el bautismo. Entonces se toma el meterse al agua como medio de regeneración, o como que por meternos al agua viene el nuevo nacimiento. Ahora, ya hemos leído, ¿verdad?, que la nueva criatura, la regeneración, el nuevo nacimiento, viene porque se cree en el sacrificio de Cristo, y Dios, que es espíritu, viene a la persona y ahí hace la obra de regeneración o nuevo nacimiento. Aquí hay algo muy importante. El Señor Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tendríamos que aceptar que somos hijos de Dios por el Espíritu, por la obra del Espíritu, pero también por la obra del agua. Y el agua no tiene que ver nada. Es como decir, hay que darle la mitad de créditos a Dios y la mitad de créditos a la creación de Dios, que es el agua. Y hermanos queridos, la creación no tiene parte en la regeneración o en dar el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede a mí la creación, que es el agua, darme el nuevo nacimiento o compartir la mitad con Dios? No puede. Aquí o es el nuevo nacimiento por el Espíritu o es por el agua, pero jamás será por el agua. Siempre tiene que ser solamente por el Espíritu. Alguien puede decir, hermano, entonces ¿por qué dice el que no naciere de agua y del Espíritu? Porque aquí no habla del agua del bautismo, habla del agua que es la palabra del Señor. Eso se lo voy a tocar mañana para no desviarnos del tema, y le voy a descubrir por la palabra del Señor que ahí no está hablando del agua del bautismo, sino del agua que es la palabra de Dios. No se olvide, porque mañana vamos a tocar ese punto. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria al Señor. Vamos a ir a otra escritura. Recuerde, ya leímos Juan capítulo 3, verso 5. Venga conmigo al libro o a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Y vamos a darnos cuenta de otra escritura más, la cual se pone como fundamento para decir que se nace de nuevo por medio del bautismo. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Efesios capítulo 5. Vamos a leer verso 25 y verso 26. Estas son las escrituras básicas para decir que el bautismo o el sumergir a una persona en el agua le da el nuevo nacimiento.
Efesios capítulo 5, verso 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga lo que dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces ahí hay otra cosa que se ha tomado, como que ahí es donde se nace de nuevo por el agua, porque dice, ahí habla del agua. Pero ponga mucha atención y vamos a leer lo que dice claramente aquí. Una vez más, ponga mucha atención y vamos a ir nuevamente a esa escritura. Efesios capítulo 5 y en el verso 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea lo que dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí se basan muchos en decir que se nace de nuevo por el bautismo, porque dice que fue purificada en un lavamiento de agua, pero claramente dice por la palabra. O somos lavados de nuestros pecados y somos hechos nuevas criaturas por el agua del bautismo o por la palabra. Y ahí claramente dice en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces no puede compartirse un lavamiento por la palabra y al mismo tiempo lavamiento por agua, literal. Porque de otra manera tendríamos que compartir la mitad de créditos para el agua natural y la mitad para la palabra de Dios. Y el agua natural no tiene ningún mérito para hacernos nuevas criaturas. La palabra sí. ¿Por qué la palabra sí? Porque la palabra viene a nosotros y engendra la fe. De manera que es la palabra de Dios la que toma lugar en el corazón y esa sí produce el nuevo nacimiento. El agua natural solamente nos moja por encima. No hace nada más que quitarnos la suciedad del cuerpo. Pero la palabra de Dios, cuando es recibida en el corazón, nos limpia internamente. De manera que nada tiene que ver el agua literal en cuanto al nacimiento de la persona, al perdón de los pecados o a la salvación de su alma. Todo esto lo hace la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios es recibida, entonces Dios, que es espíritu, hace su entrada, y al hacer su entrada es que produce el nuevo nacimiento o un nuevo orden o un nuevo propósito, un nuevo fundamento espiritual que viene a establecerse en nuestro corazón. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Vayamos rápidamente. Santiago capítulo 1 y vamos a leer el verso 18. Primeramente estamos descubriendo cómo es que se nace de nuevo. Para no equivocarnos, si usted puede ver, ya leímos dos escrituras. Juan capítulo 3 verso 5, donde se fundamenta quien enseña que por medio del bautismo en agua se nace de nuevo. Y ahí no se le puede dar créditos al agua. Dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Pero no se puede nacer de dos, del Espíritu y del agua. O se nace del Espíritu o se nace del agua. Y solamente el Espíritu es el que da el nuevo nacimiento. Decir que se nace del agua y del Espíritu es decir que el Espíritu, o en otras palabras, es decir que Dios no es suficiente para hacernos nuevas criaturas. Y eso está peligroso, porque si dijéramos que Dios no es suficiente para darnos el nuevo nacimiento, nos estamos metiendo en problemas con el Señor. Santiago capítulo 1 verso 18. Él, o Dios, de su voluntad, oiga, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Allí no habla del nacimiento físico, porque del nacimiento físico
yo nací del deseo de mi padre y de mi madre. No nací por la palabra de Dios. Allí habla del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento sí viene por la palabra del Señor. Y dice ahí, Él o Dios, de su voluntad, o en otras palabras, por la voluntad de Dios, Él nos hizo nacer o dar el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el medio que usó? La palabra de verdad. Esa es la que vino a darnos el nuevo nacimiento para que fuésemos primicias de sus criaturas. ¿Entendimos ahí? ¿No hay duda? Venga conmigo a Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a leer el verso 23. Primeramente le estoy dando el fundamento de cómo se nace de nuevo. Ya vimos las dos escrituras más fuertes que hay para aquella persona que cree que se nace de nuevo por medio del bautismo en agua. Y esas dos escrituras, en primer lugar, no hablan del bautismo en agua. En segundo lugar, están muy dudosas, muy pobres las escrituras para poder competir contra todas estas que son pilares tremendos y claros de cómo se nace de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Pedro dice: siendo renacidos, o ustedes han vuelto a nacer. ¿De qué manera? No de simiente corruptible, no de semilla, no de germen, o no de semen corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa semilla? ¿Cuál es ese germen? ¿Cuál es ese semen incorruptible? Ahí dice enseguida: por la palabra de Dios. Esa es la semilla, esa es el germen, ese es el semen incorruptible con el cual Dios nos da el nuevo nacimiento. Siendo renacidos o vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo es que nacimos de nuevo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No nacimos por las aguas del bautismo, nacimos porque la palabra de Dios vino a nuestro corazón. Dios nos dio el don del arrepentimiento, creímos en Cristo y ahí el Espíritu nos enseña que somos hijos de Dios. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Leamos ahora sí Primera de Juan capítulo 5 verso 1, y ya con esos versículos le dejo, yo creo que son suficientes. Le puedo dar más, muchos más. Primera de Juan capítulo 5, ya lo tenemos, verso 1. Oiga esto: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, oiga aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Con eso tiene: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo es que tenemos el nuevo nacimiento? Cuando creemos en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué le pareciera? Ya se dio cuenta cómo se nace de nuevo, ¿verdad? ¿Qué le pareciera si de pronto yo le digo aquí por esta enciclopedia católica? Esta es la enciclopedia católica que están más que todo en las bibliotecas de los obispos. Aquí habla acerca del bautismo y se habla de que el bautismo es el que da el nuevo nacimiento. Aquí lo dice en esta enciclopedia católica. ¿Quiere que le diga qué es lo que dice en esta enciclopedia católica? Se lo voy a leer. Dice: el santo bautismo mantiene el primer lugar entre los sacramentos, porque es la puerta a la vida espiritual. Eso es lo que dice la enciclopedia católica. El santo bautismo mantiene el primer lugar entre los sacramentos
Porque por el bautismo entramos a la vida espiritual. Es decir, el bautismo nos abre los ojos a la vida espiritual. Y no es cuando al niño le echan el agua en la cabeza cuando abre los ojos a la vida espiritual. A mí me echaron agua en la cabeza a los 8 días. A los 7 años hice mi primera comunión. A mí me confirmaron también por un obispo. Y sin embargo, no fue hasta la edad de 27 años que abrí los ojos a la vida espiritual. ¿Y cómo abrí los ojos a la vida espiritual? Por medio de la predicación del evangelio. Oí el evangelio, creí el evangelio, y ahí se me fueron abiertos los ojos a la vida espiritual. No vayamos muy lejos. ¿Acaso en estos días no se cantan coritos aleluyas en la iglesia católica? ¿Y verdad que antes no se escuchaban? ¿Qué esperanzas? Nada. En mi pueblo solamente había un cantor que cantaba así tipo ópera, pero cantaba unas cosas que nadie le entendía porque cantaba en latín. Y ahora no. Ahora la iglesia católica tiene los coritos de las iglesias aleluyas. ¿Qué quiere decir? Que se ha descubierto que el evangelio es lo único que cambia el corazón del hombre. No estamos criticando, gloria a Dios, porque se está haciendo eso, porque eso es lo que hace la obra en el corazón. Oiga bien, esta enciclopedia católica, hablando acerca del bautismo, dice: el bautismo es el medio por el cual somos hechos miembros de Cristo. Oiga esto: porque por medio del bautismo somos hechos miembros de Cristo. Y me perdonan, pero no es así. Ya sea en un recién nacido o en una persona adulta. Porque aquí hay un peligro muy grande. Si yo digo por el bautismo somos hechos miembros de Cristo, es decir, nos unimos a Cristo, quiere decir que por meter a una persona en el agua, hablando de los aleluyas que nos sumergen completamente, quiere decir que por meterme al agua, yo soy una nueva criatura y soy unido a Cristo. Y póngase a pensar, si nosotros le damos crédito al agua, ya sea que sea sumergido o que le echen un chorrito de agua en la cabeza, al decir por el bautismo somos hechos miembros de Cristo, yo pregunto, y aquí hay un peligro tremendo. Dios va a decir entonces: de nada le sirve la sangre de Cristo, de nada le sirve el evangelio, porque si de niño recién nacido le están echando agua en la cabeza y con eso le dicen ya eres miembro del cuerpo de Cristo, entonces al evangelio no lo quieren para nada. Y por muchos siglos el evangelio fue un estorbo para la religión y no quería a aquellos que predicaban el evangelio. Hoy ya los quiere un poquito porque sabe que toda la gente está mirando todo, está escuchando todo, está entendiendo todo, está leyendo la Biblia. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Por lo tanto se está recibiendo la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo ahí? Esta enciclopedia católica dice así: que Juan capítulo 3 verso 5 es la fuente para poder declarar por la palabra de Dios que se nace de nuevo por medio del bautismo. O sea, la iglesia católica cree que Juan capítulo 3 verso 5, donde dice el Señor: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, entonces cree que se nace de nuevo por el bautismo. Pero hermanos, ya leímos muchas escrituras que están en la Biblia católica y que declaran enfáticamente que no se nace de nuevo por meterse al agua. Si se naciera de nuevo por meterse al agua, ¿para qué Cristo vino a pasar esa vergüenza y a los sufrimientos que pasó en la cruz del Calvario? Si tenemos a Cristo en la iglesia, no lo tengamos como un amuleto, tengámoslo como lo que Él es: nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey. De otra manera, ¿para qué lo tenemos si le vamos a dar los méritos al agua en lugar de dárselos a su sacrificio?
De manera que la Iglesia Católica cree en Juan capítulo 3, verso 5, de que ahí está el fundamento para que una persona nazca de nuevo por el bautismo. Otra de las cosas que dice esta enciclopedia católica: este sacramento del bautismo perdona los pecados originales y actuales. En otras palabras, perdona el juicio que el hombre merece por el pecado. El bautismo perdona o anula el juicio que el hombre merece por su pecado. Hermanos, eso no dice la palabra del Señor. ¿Qué dijo Cristo cuando celebró la cena? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿verdad? Esto es para remisión de vuestros pecados, hablando de su sacrificio. Y mi sangre es mi sangre del nuevo pacto, para la remisión de los pecados. Entonces no es por meterlos al agua o echarles un poco de agua en la cabeza que se recibe el perdón de los pecados. Es por el sacrificio de Cristo, la fe en el sacrificio de Cristo, lo que nos perdona los pecados, lo que nos limpia los pecados. Ahora le digo lo último que leí, pero hay mucho que leer aquí. Pero lo último que le digo, dice aquí en esta enciclopedia católica: el bautizado, aunque lo desee, no puede soltarse de la gracia, no importa que tanto peque, a menos que rehúse creer en lo que ha creído. En otras palabras, si una persona dice ha recibido ya el bautismo y está en gracia de Dios, nada más con que crea que tiene el bautismo y está en gracia de Dios, no importa que tanto peque, no se le será quitada la gracia de Dios. Y eso, hermanos, es un tremendo error. Por eso es que fuimos bautizados de niños, fuimos confirmados y fuimos unos tremendos diablitos. Y si ha habido un cambio, no ha sido por la religión, porque yo le digo, la iglesia del cuerpo de Cristo, la organización del cuerpo de Cristo, a usted no le perdona pecados, ni le salva. Usted está acá, y si está salvo, no está salvo por Rafael Rodríguez o la organización del cuerpo de Cristo. Usted está en paz con Dios porque recibió por la fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Oiga bien, lo más tremendo es que hay muchos cristianos que creen que por medio del bautismo en agua nacen de nuevo. Y estas personas tienen 6 u 8 meses escuchando la palabra de Dios. Hay cambio en sus corazones, señal que ha habido un nuevo nacimiento, porque si no hay nuevo nacimiento no hay cambio en el corazón. Pero si hay cambio en el corazón, ha habido nuevo nacimiento. Y sin embargo, si no se han bautizado, les enseñan que todavía no han nacido de nuevo. Está negando la obra del Señor, está negando, viendo el testimonio de las personas, está negando la obra de Cristo, negando el sacrificio, negando la obra del Espíritu. Y le dicen: hasta que usted se bautice, entonces usted va a nacer de nuevo. ¿Y qué de las obras? ¿Cómo me puede usted decir que ese niño llora y grita y que todavía no ha nacido? ¿Verdad? No me puede decir. Si ya trae el niño ahí, ¿me puede decir que no ha nacido? No, Señor, ahí está la criatura, está dando testimonio de que ha nacido. Entonces no podemos decir que entre tanto que no nos bauticemos, no hemos nacido de nuevo. Ahora, si le dijera que en el año 150 fue cuando un hombre que aparece aquí en esta enciclopedia o estos libros, es una serie de libros de más de 20 libros, unos 30 aproximadamente, y estos libros llevan el nombre de Padres Antenicenos. En el año 325 se llevó a cabo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Este concilio fue organizado por el emperador Constantino de Roma, donde reunía a todos los ministros de ese tiempo, que muchos cristianos creen que eran ministros cristianos, y no eran ministros cristianos, eran ministros católicos. Y hay muchos cristianos que dicen, como dijo San Justino Mártir, nuestro padre espiritual,
y no era padre espiritual de los cristianos, era padre espiritual de la Iglesia Católica. Otros dicen, como dijo San Ignacio de Antioquía, otro padre cristiano, no era padre cristiano, era padre católico. Y muchos cristianos, por ignorancia a la historia, están pegándosela a cualquier persona diciendo mi papá. Eso hace el huérfano, ¿verdad? El huérfano a cualquiera le dice papá. La criaturita que no tiene papá, cualquiera que ve al tío, ¿verdad? Al otro vecino, a todos les dice papá, ¿no es cierto? Pues yo creo que es bueno que los cristianos sepamos quiénes son nuestros padres espirituales desde el principio de la historia y no andarnos cargando con cualquiera diciéndole mi papá. Oiga bien, aquí tengo este libro, y en este libro los padres antenicenos están los cristianos que aparecen en la historia antes del concilio de Nicea del año 325. Aquí aparece un hombre que nació en el año 110 y murió en el año 165. Y por el año 150 escribió algo. Y quiero que escuche parte de lo que escribió con relación al bautismo. Este hombre dijo: todos los que han sido persuadidos y creen lo que decimos y enseñamos que es la verdad, son enseñados a orar y a implorar a Dios con ayunos por el perdón de sus pecados pasados, y nosotros oramos y ayunamos con ellos. Entonces los llevamos a donde hay agua y reciben el nuevo nacimiento de la misma manera en que nosotros nacimos de nuevo. Y citan Juan capítulo 3 verso 5. ¿Qué dice este hombre? Dice: a todas aquellas personas que creen que lo que nosotros decimos y enseñamos es la verdad, los tomamos, los llevamos a donde hay agua, y ahí donde hay agua, dice, les enseñamos a implorar la bendición de Dios con oración y con ayunos. Nosotros ayunamos y oramos juntamente con ellos, y entonces los bautizamos para que ellos, dice, para que ellos reciban el nuevo nacimiento de la misma manera como nosotros lo recibimos. Y cita Juan 3:5. ¿Qué dice este hombre? Nosotros recibimos el nuevo nacimiento por el bautismo, porque cita Juan 3:5. Entonces este hombre, Justino Mártir, no es cristiano, es católico. Y hay muchos cristianos que tienen esta enseñanza de Justino Mártir y no se dan cuenta que tienen la enseñanza católica. Por eso creen que el bautismo les hace nuevas criaturas. Ahora les voy a decir, Justino Mártir, si nació en el año 110, y el apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir, murió por el año 96. Del año 96 al año 110, ¿cuántos años había de diferencia? 14 años. Fíjese bien, Juan el apóstol muere por el 96. Pasan 14 años y nace Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía casi conoce todo el fundamento de los apóstoles, pero Ignacio de Antioquía toma como fundamento para nacer de nuevo Juan 3:5. Y esa es la enseñanza que tiene la Iglesia Católica. Entonces Ignacio de Antioquía era un padre católico. Antes de convertirse al cristianismo católico o al catolicismo, este hombre fue un hombre que siguió a los filósofos. Los filósofos son aquellas personas que tienen, según ellos, mucho conocimiento. Viene de la palabra latina philos, que quiere decir amigo, y sofía, ciencia, amigos de la ciencia. Entonces este hombre era discípulo de los filósofos y de todos aquellos griegos que había en la antigüedad, como uno de ellos, a quien él cita mucho en su libro, es a Platón. O sea que era un filósofo griego, y este hombre, Justino Mártir, lo cita mucho. Y precisamente, para adelantarles un poco, ¿ha oído usted que alguien dice por ahí: vamos a darle un aplauso al Padre, que es la primera persona de la Trinidad? Vamos a darle un aplauso al Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad.
Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Este hombre fue el que lo inventó, Justino Mártir, porque él dijo, como dijo Platón, vamos a darle el primer lugar al Padre, el segundo lugar al Hijo y el tercer lugar al Espíritu Santo. No hay otra fuente, vino de Justino Mártir y él se lo aprendió a Platón, un filósofo mundano. Así es que no podemos tomar esas enseñanzas. Quiero que sepa otra cosa muy importante. Este hombre, Justino Mártir, era gentil. Aunque había comenzado a los principios del segundo siglo, no era judío para que pudiéramos tomar en serio sus escrituras. Aunque fuera gentil, pero que tuviera la escritura conforme a los apóstoles. Otra cosa que tiene es que antes de su conversión siguió a muchos filósofos mundanos porque quería saciar la sed de su alma. De pronto encuentra el cristianismo y dice, esta es una filosofía salvadora. O sea, tomaba el cristianismo como una filosofía. Y por eso fue que comenzó él a trabajar de esa manera. Y la Iglesia Católica, al ver que era un hombre muy reconocido intelectualmente, le dio lugar. Ahora quiero decirle que Justino Mártir, según la misma enciclopedia católica que tengo acá, aquí tengo a Justino Mártir en la enciclopedia católica. Justino Mártir, según dice la Iglesia Católica, oiga esto, se convirtió al catolicismo en el año 130. Y dice la Iglesia Católica en este libro, en esta enciclopedia, que Justino Mártir enseñó esta religión y la defendió en Asia Menor y en Roma. También dice esta enciclopedia católica acerca de Justino Mártir que el Papa León III ofició una misa en su honor y se le asignó su fiesta para el 14 de abril. De manera que para la Iglesia Católica, Justino Mártir es un santo de la Iglesia Católica. El día 14 de abril se celebra su día, y él es el que enseñó acerca de que se nacía de nuevo por el bautismo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, y hay muchos cristianos que van enseñando eso. ¿Por qué? Porque por ahí alguien les enseñó y no sabían de dónde tomaron el fundamento. Yo no quiero defender ni atacar a ninguna organización, solamente le digo, la palabra de Dios, la Biblia claramente nos enseña que se nace de nuevo por creer en Cristo, por la obra del Espíritu, porque Dios mismo da la noticia de que somos hijos de Él, pero no se cree que se nace de nuevo por medio de sumergirlo en el agua o ponerle un poco de agua en la cabeza. La palabra de Dios claramente establece que se nace de nuevo por la obra del Espíritu, por la palabra de Dios, pero jamás porque uno es sumergido en las aguas. Así es que a los hermanos y hermanas que voy a bautizar, oiga lo que digo, hermanos y hermanas, yo no voy a bautizar mundanos. Si no hubiera obra en su corazón, serían mundanos. Pero yo les digo, voy a bautizar hermanos, creyentes, convertidos, ya nacidos de nuevo. Los voy a bautizar porque por medio del bautismo damos testimonio que nos hemos unido a Cristo en su sacrificio, en su sepultura y en su resurrección. El bautismo es símbolo de la obra de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando usted baja las aguas, es símbolo de entrar a la sepultura. Cuando usted sale de las aguas, es símbolo de salir en resurrección. Y usted se mantiene en una vida en victoria, porque Cristo ya no muere. Cristo ya no va a dejarse crucificar, y así también usted y yo. Desde el momento que creímos en Cristo, ya no nos vamos a dejar gobernar por el mundo, vamos a vivir para Dios. Entonces, que quede claro, mis hermanos, que no se nace de nuevo por el bautismo, se nace de nuevo por la fe en Cristo, la fe en su sacrificio, por la obra del Espíritu. Y si se enseña otra cosa, es fundamento católico. Yo no ataco, simplemente digo, yo soy cristiano, yo salí de la Iglesia Católica, yo respeto la enseñanza católica, y por lo tanto, si un día salí de ahí, es porque ahora tengo otra enseñanza. Y si tengo la misma enseñanza, ¿para qué me salí de ahí?
¿Por qué no me voy mejor y comulgo y hago todo lo que hacen ahí? ¿Para qué voy a estar diciendo soy cristiano cuando en sí estoy practicando lo mismo que se practicó en la Iglesia Católica? Y para que me entienda, y aquí empezamos lo de mañana, Justino Mártir fue el primero que recordó el mandamiento de Mateo 28:19 del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo comenzamos mañana. Y para que se vaya con esta idea, solamente hay dos fórmulas que aparecen aquí en la Biblia que parece que están en contradicción, pero de esas dos fórmulas solamente hay una que se practicó. O sea, se conocen dos, Mateo 28:19, donde Cristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparentemente un mandato, pero nadie se bautizó ahí. Pero en Hechos 2:38, Pedro predicó el mensaje, lo recibieron en el corazón. Cuando ellos se compungieron de corazón, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo: ya que se han arrepentido, bautícese en el nombre de Jesús el Cristo. Así es que, hermanos, hay aparentemente dos fórmulas, pero de las dos fórmulas que hay, solamente hay una que se practicó en la palabra de Dios en los primeros cristianos, y mañana se las voy a compartir para que sepa cómo se va a bautizar, y así que toda persona pueda tener la libertad de ver por la palabra de Dios y que no se deje llevar por filosofías de hombres o pensamientos de hombres, sino que se deje llevar por la santa y bendita palabra del Señor. Gloria a Dios.